Hola, muy buenas tardes. Acá tenemos una promesa que cumplir, Elsa, y es continuar con Malaquías. Sí, ¿Cómo te sí, resultó? ¿Cómo te resultó lo de ayer, ese trabajo de profundización? sí, me resultó muy lindo y también muy doloroso, ¿no es cierto? Los capítulos que vimos fueron dolorosos, esa desobediencia, ese dejarse estar y a la vez querer culpar al Señor de lo que a ellos les pasaba. Es decir, le pasaban toda la responsabilidad a Dios, ¿no? Con las, con las preguntas que ellos hacían. Es decir, no entendían ninguna cosa que hubieran hecho incorrecta. Y le preguntaban a Dios para que Él se las refrescara. Es un tipo de juicio bíblico especial el que tiene Malaquías, ¿no? Estas preguntas son preguntas, ellos preguntan lo que ya saben, ellos Claro, preguntan lo que ya claro. saben la respuesta, ¿no? Y se Ahora, transforman en inquisidores. claro, claro. Le quitan el lugar al Señor. De un Dios que les habla como duro pero afablemente, ¿no? Porque lo primero Exacto, que leímos en el 1:2 era, yo los he amado. O sí, sea, no, exactamente. no, es muy duro todo lo que les dice, pero no está con un palo como para, o sea, intenta, hay muchos diálogos, ¿no? Como si fuera un juicio, no lo ves te crea un juicio y entonces esas idas y vueltas en las que Dios está reclamando que cumplan lo que Él pidió, que, que hagan lo que tenían que hacer y a la vez como un golpe a toda religiosidad, ¿no? Porque Claro, alguien puede decir, bueno, todo el Pentateuco son, la mayoría son reglas para los ritos, para el cumplimiento de Dios. Sí, pero detrás de todo eso había un reconocimiento al Dios soberano que los amaba, ¿no? Es decir, es impresionante realmente. Por eso yo creo que tenemos que ojalá que de esta charla estudio haya gente que diga, ay, lo voy a leer cuidadosamente, porque nunca me gustó Malaquía, lo pasé de largo, lo voy claro, a leer así, despacito, gustando, ¿no? claro. Y Ah, cuando el libro comienza cuando el Señor dice, yo siempre los he amado. Y la respuesta del pueblo es, ¿cómo nos has amado? Y la historia del Antiguo Testamento, estamos hablando prácticamente del último libro profético, es del amor de Dios con ellos, de la claro, claro. manifestación del amor de Dios desde los primeros tiempos, ¿no? Desde los tiempos de Abraham y antes todavía. Y ellos no, en ese momento, por lo menos de su historia, ellos no lo sienten, no lo reconocen, no lo viven a eso. Claro, claro. Es Ahora, penoso, penoso porque después de todo lo que les ha pasado, claro. Tomando nada más que el tema del cumplimiento, o sea, Dios los agarra por el tema de cumplimiento de las leyes ceremoniales y claro, todo eso, pero, pero les está hablando de que ellos le respondan a Él, que claro, entiendan que Dios es relacional y que quiere tener relación con ellos y que lo único que les había pedido era esas cosas puntuales, ¿no? Porque exactamente, después de todo, con lo de traer un animal al sacrificio, que era común en todos los pueblos de la antigüedad, que fuera perfecto, no era una cosa de locos, era solamente algo que fuera digno, digno de gran. exactamente, exactamente. Y tampoco tenemos que olvidar que en el tiempo de Malaquías era un tiempo de paz para ellos. En ese Claro, momento no tenían ningún conflicto importante, tenían ese grupo de gente de Tobías y demás, Tobías creo que se llamaban, ¿no es cierto? Los que no lo los querían y vecinos demás, pero no estaban en una guerra, no estaban perseguidos, habiendo sido perseguidos por los babilonios, por tantos pueblos, estaban
estaban en paz. Ahora, la paz les quitó el deseo de obedecer al Señor y de cumplir con sus mandamientos. Es decir, claro. pues sería al revés. Uno dice, bueno, mira, están tan perseguidos, están rodeados. No, estaban tranquilos en sus casas. Ya se Claro, habían preocupado más por sus casas que por el templo del Señor. O sea que sí, ya sí, venían claro. con un problema de, de calidades, digamos, que era lo más importante y que era lo menos importante. Claro, claro. Y que Dios les pedía calidad de relación, ¿no es cierto? En la adoración, en la vida familiar. Y bueno, y Claro, vamos a ver ahora con el capítulo 2 qué nos encontramos. Capítulo 3, perdón, 3. El comienzo del 3 habíamos dicho que era esa frase lapidaria, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. sí, esa es la terminación del 2, ¿no? Pero Claro, en realidad es el comienzo del 3. Y si claro, encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? Es decir, insisten siempre, cada vez que el Señor habla o que el profeta habla de parte del Señor, ellos responden con una pregunta. claro, exacto. En que dicen, acá se les responde, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, que le están quitando al Señor o pretenden quitarle al Señor una de sus grandes condiciones, que es la justicia. Él es la justicia. Ahora Claro, ellos dicen, no, no es justo, no es justo. Él se complace con los malos. claro. Es tremendo cómo dan vuelta, dan un giro de a 180 grados a las verdades de la palabra, ¿no? Y Claro, también tengamos en cuenta que este es el último de los profetas, ujú, el último de los profetas que le está hablando. Después ya no vienen profetas. Pasan casi 300 años en que no hay profetas, en que está la palabra, tienen la ley, después tienen los otros libros, hasta que viene Juan el Bautista, ¿no? Pero exacto. siendo este el último, llama la atención tanta dureza del corazón, ¿no? Corazón duros, duros. Mm, Después de que han sido gente que también han sufrido mucho, o ellos o sus padres les han contado lo que les ha pasado en Babilonia, que destruyeron su tierra, su ciudad, su templo, ¿no? Eh, mm, bueno, y tienen una gran indiferencia por las cosas del Señor y por la vida en general. Eso es lo que ujú, se nota, lo que se aprecia acá. claro, claro. Bien, Y, y vamos, si querés, al capítulo 3. ajá, vamos. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy para enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. El Señor mismo les dice que va a venir. Él va a Mm, venir. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. mm, Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. ujú. Es Acá decir, sí, existe con está la, esta falta, ¿cierto? De las ofrendas, de los diezmos y demás. ujú. Acá está la unión de la última frase del capítulo 2 que dice, murmuran dónde está el Dios de justicia. Y acá se Sí, retoma con esto que habla de purificar en el versículo 3
entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Acá exactamente, estaba Dios planteando cosas con esta primera idea del mensajero, ¿no? Y para que prepare un claro, camino, pero exactamente, antes de eso eh, apunta nuevamente a algo totalmente distinto porque está parado en la... exactamente, exactamente. Es decir, no han entendido o no, o la han entendido y no han obedecido a la palabra del profeta, y entonces el Señor viene con otra actitud, ¿no? Viene, dice, como fundidor, como lejía del lavandero. Es decir, Ah, ya viene con otra actitud, ¿no es cierto? sí, 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 Y vamos al versículo 5. De 5, modo que me acercaré, ¿sí? sí, De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Por eso digo que cambia la actitud. Estaré presto a testificar contra los hechiceros. Ahí aparece otra vez el Señor como testigo, ¿no? ah, Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo le interesa al Señor lo relacional? El Señor es un Señor de relaciones. Acá claro, en este versículo, fíjate que no les está reprochando los malos, desobedientes y desagradecidos que son con él, sino lo que están haciendo con la gente, con la gente, exacto. con las personas, digamos, ¿no? De los distintos niveles. Y después vamos otra vez a la fidelidad en las ofrendas. Yo, el Ujú, Señor, no cambio. Esto es una frase muy importante del Señor. Él nunca cambió su mandato. La ley de ujú, Moisés sigue en vigencia y ellos ahora no la quieren cumplir, están distraídos. Dice, yo ujú. el Señor no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es decir, no Les, re- cambió su amor, el les amor del que recuerda, la empieza, les recuerda que son descendientes de Jacob, los ubica en quienes son. exactamente, y que en ellos ha estado desde un comienzo el amor de él. Claro, claro. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Otra oportunidad. Les da Ujú, una gran oportunidad a la que ellos claro. responden. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Es increíble, increíble. Increíble, increíble, siguen en la misma actitud, es como que no hubieran entendido nada de lo que el Mm, Señor y el profeta les viene diciendo, ¿no? claro. En tantos versículos anteriores. Ujú. ¿Acaso, acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Traigan en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso.
Es decir, que a Allá, pesar de la actitud de ellos, el Señor les vuelve a hacer una promesa absolutamente generosa y que va a ser tan generosa que va a llamar la atención de los pueblos de las naciones vecinas. sí, sí, les había dicho algo tan fuerte como diciendo que ellos roban a Dios, pero después Sí, inmediatamente abre la puerta a, a- a que se arrepientan y entonces allí la promesa es tremenda, ¿no? De abrir las compuertas del cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde. O sea, ahí exactamente. está incluido el perdón de Dios, todo lo que Dios es, ¿no? En el 12 eso de que las naciones, hay en cada casi capítulo y por ahí varios párrafos, está esa idea de todas las naciones, ¿no? El sueño Sí, de Dios es que todas las naciones lo conocieran y no solamente Israel. Y acá entonces en esta promesa dice, eh, abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ah, pero en el 12, todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora. Esta es la palabra de la nueva versión internacional, ¿no? Que habíamos sí, visto que en la Valera es decía, eh, deseable, eso, deseable, ¿no? tan Bueno, deseable. Bueno, pero una, esto cuando el Señor se refiere a las demás naciones, es para que también las demás naciones crean en Él, claro, para que las claro, por demás naciones miren y digan, qué bien que les va a los judíos, nosotros nos vamos a hacer también, vamos a creer en este Dios para que esas bendiciones nos vengan también a nosotros. sí, Nunca fue totalmente. excluyente Dios con nadie, absolutamente nadie, que se quería Mm, acercar a Él. sí, sí, Todo sí, lo sí. contrario. Bueno, Bueno, y ahora acá vamos a el versículo 13. se vuelve otra vez a decirle algo durísimo, ¿eh? Sí, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencia hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Yo Un ri- veo un orden en todo a ver, esto. Primero ellos dejan de amar y de temer al Señor. ujú, Después dejan de amar a las esposas. Vienen los ajá, divorcios, mm, como las esposas como el prójimo más cerca que se tiene, ¿no? Y mm, ahora ya están mirando alrededor, a ver qué hacen ah, los otros, ¿no? ujú, Entonces ah, miran a su alrededor, quizás a sus vecinos, a sus amigos, y dicen, en el 15 dice, si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios. Ellos hacen juicios sobre las otras personas. claro. Es decir, ya Mm, no les alcanza. Primero desechan al Señor, después desechan al prójimo más cercano que es la esposa y ahora a los otros. y hacen lo malo y les va bien. Así que al final, ¿para Claro, qué hacen lo malo vamos y les va bien, pero según a... el juicio, ellos hacen el juicio. No sabemos si hacían lo malo y les iba bien. Ellos lo ven así. ¿Por Claro, qué? Porque claro. ellos están mirando lo que hace el otro. Cuando uno Ujú. está mirando lo que hace el otro en vez de estar mirando su corazón y su mente, qué es lo que Pero hace y qué es lo que piensa. lo hacen para justificarse. Todo el tiempo Claro, están por justificando. supuesto, por Ellos, supuesto, por supuesto. lo que Siempre vas a encontrar a alguien que se porte peor que uno. Si uno busca, claro, siempre va a encontrar, ¿verdad? exacto, Eh, sí, sí. Canta el versículo 16 ahora, es decir, esa cambia. visión de la actitud del Señor acá. Los que temían al Señor
hablaron entre sí y él los escuchó y les prestó atención, porque el Señor estaba hablándole duramente a todos los que no temían al Señor. claro, Pero los otros, que alguno habría, porque de la sensación que da era exactamente, que todos eran injustos, robaban. No, había los claro, que temían, hablaron entre sí y el Señor, que por supuesto siempre escucha, pero acá el profeta dice, el Señor les prestó atención de lo que estaban hablando. Y entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su Dios nombre. en su nombre. Es Sí, como un hermoso. paréntesis, es un Es como un paréntesis. paréntesis, como un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Sí, Porque el Señor siempre, eh, en todos los tiempos ha habido un grupo que ha seguido al Señor. A claro, pesar de que la nación no seguía al Señor, lo contradecía, siempre ha habido un grupo, aunque sea grande, aunque sea pequeño, que obedecía al Señor y es el que siguió el camino y claro, por el claro, cual el Señor a los que protegió para que ellos siguieran siendo su pueblo. claro, Porque si claro, no, acá terminaba todo. Si no, acá se claro, acababa todo. Con esta gente que todo, si todos hubieran respondido lo mismo, en cambio hubo personas que temían al Señor, el Señor les tocó el corazón y hablaban entre sí, dirían, no, el Señor tiene razón, no tenemos que hacer esto, vaya a saber cómo lo conversaban, dice, y el Señor lo escuchó y les prestó atención. Dijo, claro. estos son distintos, estos quieren tener relación conmigo, estos me aman, estos me temen. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Sí. El día Y que lo yo que actúe, está entre comillas, como que el Señor escribió esto. es precioso, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, que era lo que pasaba en ese momento. Es Claro. decir, no había un concepto de esto es lo que el Señor quiere y esto es lo que no quiere. Y cuando el profeta o el Señor se lo mostraban, ellos no lo querían ver o no podían Claro, verlo, no claro. podían verlo. Acá está anticipando con esa frase el día que yo actúe, ¿sí? Que Sí, quizás viene acá una conexión con lo que va a seguir diciendo en el capítulo 4. exactamente. El capítulo 4, cuarto tiene el subtítulo del Día del Señor. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y la salud se Sí, interpreta como salvación. claro, claro. Salud y Exacto. salvación tienen el mismo trasfondo, creo. Yo acá Y, abajo, yo acá al lado de mi Biblia puse Jesús, ¿eh? Esta promesa, claro, sol de exactamente. justicia, Jesús. A Y ver, ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso, que entre paréntesis 20 veces se menciona así al Señor como Señor Todopoderoso. Acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, dice el versículo 4. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. ¿Por qué también el Señor en este último, prácticamente en las últimas frases, les dice esto? Porque les está vuelve, diciendo, acuérdense de la ley que tienen escrita, porque no van a tener otro profeta hasta que venga mi mensajero, que ah, prácticamente vienen simultáneamente
con el Señor. Lo que yo comentaba antes, son casi 300 años que ellos no tienen profecía, salvo la de Daniel, ¿no es cierto?, que es anterior y es para tiempos futuros. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces acá lo tenemos al profeta Elías y a mí me llamaba la atención tan cerquita que están nombrados el Moisés y Elías. Como decimos siempre en la Biblia, nada es casual. Moisés y Elías son los que estuvieron con el Señor Jesús, ¿no? Y el profeta Elías preparó el camino para Eliseo. También fue un precursor, Elías, aparte de todas las demás funciones que cumplió para el Señor, ¿no? Fue un precursor con Eliseo cuando le dijo, seguime, ¿no? Claro. Y Moisés era la ley y Moisés Elías era la ley, era lo que le iba a quedar hasta que viniera el Señor Jesús, porque ya no viene más profeta nuevo, digamos. Sí, como entendemos, Malaquías es el último profeta, hasta Juan el Bautista, no viene ninguno más, que es el último, inclusive, el último de los profetas. Ahora, Y bueno, el final no, de que viene Malaquías, lo de Lucas. claro, es la conexión con lo que vimos hace 2 días atrás del capítulo 1 de Lucas, que une perfectamente todo esto. Exacto. En realidad, una de las cosas difíciles de Malaquías es que realmente habla del día del Señor y parecía ser el día final, del juicio final, ¿no? Y después, en 4:2, habla de que va a venir alguien trayendo en sus rayos salud o salvación, y que entonces ahí sería el Mesías. Y por Exacto. eso después habla del precursor, del que va a venir antes, pero también dice antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible, ¿no? Están esos conceptos que están en el antiguo, en los profetas. En los profetas se habla Exactamente. del siervo, el Mesías, el siervo, pero también se habla del día del Señor como terrible. Como un día terrible. Como un día terrible. Exactamente. Nosotros, como ya vino el Señor, ya sabemos que vino, lo hemos visto, creemos en Él, sabemos que hay 2 venidas del Señor. La primera venida ya se cumplió y ahora estamos esperando la segunda. En el Antiguo Testamento como que no se hace esa distinción. Claro. ¿Ves? Es Es todo decir, entonces mezclan la bendición con el día terrible del juicio. en el juicio, claro, claro, sí, sí. Por eso muchos no han entendido Isaías, que trae todas las presentaciones del siervo elegido por Dios, y también desde el capítulo 60 hasta el final habla del día terrible del Señor. Claro, Ahora, exactamente. es impresionante lo que leíamos el otro día en Lucas 1 con el cántico de Zacarías, ese Sí, sacerdote que entendería tremendo. bien toda la ley del Señor, pero de Sí, repente sí, le cae a él que él va a tener un hijo que va a ser el precursor, y debe haber sido tan exactamente. difícil para Zacarías unir todo, ¿no? Claro, primero cuando el ángel Gabriel le dice como que él no lo entiende, dice, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Bueno, por esa Eso, razón quedó, no pudo hablar eso que hasta que nació. iba a tener un hijo natural. Peor fue para María cuando le dijo que iba a ser con del Espíritu Santo. Pero no podía entender propósito de Dios en ese hijo hasta que, mira, al final es tan interesante que la similitud entre el final de Malaquías y en el final del cántico de Zacarías. Porque Zacarías, Exactamente. tu hijito, de 1:78, tu hijito mío, Juan, ¿no?
será sí, llamado profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor para prepararle el camino. Yo acá al lado le puse Malaquías, porque también en Malaquías habla de preparar el camino. Darás camino. a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y eso estaba anticipando la obra de Jesús, De que hay Jesús, que ver exactamente, hasta qué punto lo entendía Zacarías completo, ¿no es cierto? Completo, que iba a venir quien iba a perdonar. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y está la misma exactamente. idea del sol naciente que también estaba, En el el sol de... siervo sufriente se habla también de justamente que viene la luz del mundo, la luz que va a iluminar el mundo. Y no se entendió eso. ¿Qué pasaba con esta luz del mundo que después lo golpean, le pegan, lo insultan, lo escupen? Es como que les costó mucho entender, ¿no? Y A los que lo han entendido, le a sigue los que lo han costando. entendido. A los Exacto, judíos que no quisieron aceptarlo por nada, y a toda la humanidad en este tiempo que se ha colgado de todas las ideologías para reemplazar lo que significaría Jesucristo. exactamente, exactamente. Sí, Muy, ellos muy, mismos se dicen que ellos no son crédulos, por eso no creen en Jesús, no son cristianos, pero creen hasta en la cintita roja, en cualquier cosa que alguien les dice, en cualquier persona, en cualquier numeróloga que le da los números de acuerdo a la fecha de nacimiento, en cualquier sí, persona creen lo que les dicen y no creen en el Dios verdadero y en sus promesas. totalmente, totalmente. De manera que el libro de Malaquías tiene todo, aunque Sí, pareciera que no, pero tiene todo, porque tiene la venida del precursor de Juan el Bautista, tiene la venida de claro. Jesús y tiene Sí, el día terrible del Señor. sí. Y sería lindo que leyeras en Lucas 1:17, que es A cuando ver, dice las características que va a tener Juan el Bautista. Dice, va a ser 1:17. como Elías. 17. Él irá primero Sí, delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Acá está la unión con lo que decía Malaquías. El exactamente. espíritu y el poder de Y el Elías poder. para reconciliar a los padres con los hijos, exactamente lo Sí, mismo que dijo Elías, Malaquías, para guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Y los desobedientes son todos aquellos a los cuales Dios le habla en Malaquías duramente para que reaccionen, ¿no? claro, claro. Por eso Dios hizo todos los pasos, les habló en el Antiguo Testamento, les mandó a Juan el Bautista delante de Jesús para que hable del arrepentimiento y después vino Jesús. Eh, Claro. y entonces, bueno, ¿Y lo que quién termina puede ahí ser? A pesar de que en el algunos expertos dicen que Joel es el último libro, yo me inclino a pensar que el último libro es este, porque está dando la esperanza para el futuro. Dice, miren, miren lo que está pasando hoy, lo que está pasando hoy acá es tremendo, arrepiéntanse, porque miren que yo estoy preparando ya el mensajero que va a preparar el camino para cuando venga el Señor. O sea, ya le está claro, dando la profecía para dentro de más de 300 años, claro, ¿no? ¿Qué es claro, lo que va a ocurrir? Bien puede ser el último libro de los 12, ¿no? De los claro, 12 claro. profetas menores. El final del 17 es, después de decir eso, guiar a los desobedientes. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, que era lo que Dios Exacto, quería. Ahora, muchos claro. siguieron a Juan el Bautista, eh, Muchos pero siguieron, sí, muchos siguieron, y también muchos siguieron al Señor, pero
tenían esas enseñanzas y esas costumbres que fueron muy difíciles de, de extirpar, ¿no? Aparte, no nos olvidemos también que ellos estaban esperando, para ellos el Mesías tenía otras características. El Mesías era un David, entre comillas, que los iba a librar de los romanos. Y el Mesías en realidad vino a librarlos y librarnos del pecado. Era mucho más grande el objetivo, el propósito del Señor, el librar a un pueblo de los romanos, que los romanos después desaparecieron solos. Claro. Era Jesús iba liberar a ser, a todo el mundo del pecado. claro, y Jesús venía como un príncipe de paz. Todo lo Exactamente. contrario, por eso no pudieron soportar. Bueno, qué Así es. bueno haber desmenuzado, ¿eh? Esto fue desmenuzar Malaquías, cortito pero tan lleno de significados y bueno, animamos a que todos lo vuelvan a leer ahora, hay que volver a Sí, leerlo, todas las ideas marcadas, viendo al Señor. Es uno de los libros en los cuales se ve al Señor pareciera de cuerpo, hablando, sí, diciendo, preguntando y claro, contestando. exactamente. El Señor se rebaja a hablar con el hombre y el hombre se atreve a contradecirlo, a pedirle explicaciones. ¿De qué estás hablando? No, es un libro tremendo, 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 pero termina es con la esperanza, ¿no? La esperanza claro, del que va a venir y que viene uno que prepara el camino y después el camino es del camino del Señor de la salvación, de la salud. totalmente. Así es. Bueno, qué linda es la palabra, ¿eh? Qué completa. Sí, ¿Cuánto nos falta de seguir buscando, buscando? Cada vez vamos a encontrar cosas nuevas. claro, sí, sí. ¿Sí? Cada libro que leemos quedamos más maravilladas nosotras mismas, ¿no? Sí, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, muchísimas gracias, Elsa. Seguimos No, cualquier de estos con otro libro de la Biblia. bárbaro, bárbaro, hermoso es hermoso. La Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia, es algo maravilloso que el Señor nos ha dado esa gran, gran bendición. Realmente. Gracias a todos y los bendecimos. Hasta la próxima. Amén, amén. Chao.